Existen 4 tipos de métodos: espectroscopio, electroanalítico, de aislamiento y separación, y biológico. El método electroanalítico se realiza por potenciometría, por electrometría y conductimetría. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno disuelta en el agua. Puede ser un indicador del nivel de contaminación del agua y de que también puede soportar a formas de vida. Los niveles altos de oxígeno disuelto indican la buena calidad del agua. La muestra debe ser recogida en una botella Winkler de 300 mililitros. Se recomienda también tomar la temperatura. Para el transporte de la muestra se deberá añadir 1 mililitro de sulfato de manganeso, alcali, yoduro ácido y ácido sulfúrico concentrado por cada 300 mililitros. La muestra se vuelve amarilla por la presencia de oxígeno o blanca por su ausencia. Esta muestra se puede conservar hasta por 24 horas antes de la llegada al laboratorio. En el laboratorio se puede almacenar por un máximo de 6 meses. Algunas de las interferencias son agentes oxidantes, reductores, burbujas de aire en la muestra, iones nitrato, nitrito, materia orgánica y sulfuro de hierro. El oxígeno disuelto puede ser determinado mediante dos métodos estandarizados. El método de titulación Winkler es el más barato. Se necesita una bureta, matraz, pipeta, embudo, tiosulfato de sodio 0.025 normal y la muestra preservada. 1. Llenamos un matraz con 200 ml de la muestra. 2. Llenamos la bureta con la solución de tiosulfato de sodio. 3. Abrimos la llave de la bureta hasta que el color cambie a amarillo pálido. 4. Añadimos almidón hasta que la muestra se vuelva azul. 5. Abrimos la llave de la bureta y la cerramos cuando se vuelva transparente. 6. Anotamos la lectura final de la bureta. 7. Para calcular la cantidad de oxígeno disuelto, utilizamos la siguiente fórmula. 8. El resultado se obtiene en miligramos litro. En la laguna del Quilindaña se ha tomado una muestra de agua en 2 recipientes Winkler, de 300 mililitros cada uno. Se ha procedido a la incorporación de 3 reactivos preservantes y se ha determinado que existe presencia de oxígeno disuelto en el agua. Posteriormente se ha trasladado la muestra al laboratorio para su análisis, donde en la aplicación de los reactivos para la titulación arrojaron los siguientes datos. ¿Cuántos miligramos litros de oxígeno disuelto hay en la muestra? El volumen de la muestra es de 201 mililitros. La normalidad del tiosulfato de sodio es de 0.025 normales, el valor fijo es de 10, el volumen de la botella es de 300 mililitros y el volumen del tiosulfato de sodio de la titulación es de 8.6 mililitros. Para calcular la cantidad de oxígeno disuelto utilizamos la siguiente ecuación. El volumen del tiosulfato de sodio por la normalidad de la solución por 8000, que es un valor fijo, por el volumen de la botella, y todo esto sobre el volumen de la muestra de agua por el volumen de la botella menos 3. Este 3 se refiere al número de mililitros que fueron agregados por los reactivos preservantes en el protocolo de muestreo. Intercambiamos los valores que tenemos en la tabla y solamente basta con resolver esta ecuación y nos da un resultado de 8.64 miligramos sobre litro. Para el método electrométrico se utiliza un electrodo de membrana. Este método es muy fácil y normalmente se realiza directamente en el campo. Es tan sencillo como conectar el electrodo de membrana al oxímetro, prenderlo y sumergir el electrodo en el agua. Sin embargo, necesita estar calibrado. Se puede calibrar por aire, agua saturada, Winkler e incluso por líquidos del equipo. La calibración se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. La calibración por aire es la más sencilla. Primero verificamos que en la membrana no existan ni burbujas ni suciedad. Conectamos la sonda al medidor, encendemos el medidor y esperamos a que termine el acondicionamiento. Presionamos el botón calibrar y esperamos a que la pantalla muestre la opción confirmar y la apretamos. Y listo, ya podemos medir el oxígeno disuelto. Si queremos cambiar la unidad de miligramos litro a porcentaje de saturación, podemos utilizar la siguiente tabla. Es tan simple como buscar la intersección entre temperatura y oxígeno disuelto. Si queremos encontrar un valor entre los valores propuestos, debemos interpolar. Por ejemplo, en la muestra de la laguna del Quilindaña tenemos una temperatura de 5.6 grados centígrados y una cantidad de 6.3 ppm de oxígeno disuelto. En este caso debemos aplicar una interpolación doble. Primero, interpolamos los 5.6 grados centígrados en la columna de 4 partes por millón. El resultado es de 31.8% de oxígeno disuelto. Ahora interpolamos los 5.6 grados centígrados en la columna de 8 partes por millón. El resultado es de 63.4% de oxígeno disuelto. Por último, interpolamos los 6.3 partes por millón para los porcentajes obtenidos en 4 y 8 partes por millón. El resultado final obtenido es de 49.9% de oxígeno disuelto. Este es el porcentaje de oxígeno disuelto de una muestra tomada a 5
0.6 grados centígrados y con una cantidad de 6.3 partes por millón de oxígeno disuelto. También se pueden transformar con ayuda de algunas páginas en Internet, aunque también es necesario agregar el valor de la altitud del punto del muestreo. El pH es la medición relativa de iones de hidrógeno y hidroxilo en el agua. Su escala va de 0 a 14, siendo 0 un ácido fuerte y 14 una base fuerte. Es importante pues evalúa qué tan indicada es el agua para las especies. Si es demasiado ácida o básica, puede provocar impactos en la vida acuática. Lo ideal es un pH neutro. Se debe recoger 100 mililitros de muestra en un recipiente de plástico o vidrio. Debe llenarse completamente sin aire. Se enfría entre 1 a 5 grados centígrados para una preservación de hasta 6 horas antes de llegar al laboratorio. Lo más recomendable es realizarlo in situ. Las interferencias pueden ser capas de materiales aceitosos, ion sodio en soluciones mayores a pH 10 y cambios de temperatura. Los indicadores de pH son sustancias que cambian de color, se encuentran como tiras de pH. La ventaja es que son muy baratas y no requieren calibración. La desventaja es que no son exactas y solo nos dan una idea del pH. Además, no sirven en soluciones coloreadas. Para usarlas solo basta con sumergir las tiras en el agua, esperar unos segundos y comparar el color resultante con los colores de referencia presentados por el fabricante. Los electrodos de pH pueden ser de sobremesa o portátiles. La ventaja es que son muy precisos y muy fáciles de usar. La desventaja es que son caros y tienen una vida útil limitada. Su funcionamiento es sencillo. 1. Prendemos el medidor de pH y con una pipeta de agua destilada limpiamos el electrodo. 2. Calibramos con los buffers apropiados. 3. Sumergimos el electrodo hasta 2 centímetros en el agua. 4. Esperamos un minuto hasta que el resultado se estabilice. 5. Anotamos la medida en unidades de pH. 6. Limpiamos el electrodo con mucha agua destilada. 7. Golpeamos sobre un papel para secar. 8. Al finalizar guardamos el electrodo en una solución de 3 molar de cloruro de potasio. Siempre se debe calibrar antes de empezar las mediciones y más de una vez si se miden pHs muy ácidos o muy básicos. Utilizamos soluciones buffer de pH 4, 7 y 10 para su calibración. Unos equipos solo usan un punto de calibración, otros 2 y otros 3. Mientras más se usen es mejor, pero el equipo es más caro. Se calibra de la siguiente manera. Enjuagamos un vaso de precipitación con agua destilada y esperamos hasta que se seque. Vertimos el buffer de pH 7. Introducimos el electrodo apagado. Esperamos hasta que se estabilice. Si el indicador apunta a un pH de 7 no es necesario calibrar, pero si muestra otro valor se debe ajustar hasta que el valor sea 7. Cuando acabamos desechamos el buffer, apagamos el medidor y lavamos con agua destilada, secamos golpeándolo en una toalla. Realizar los mismos pasos para calibrar con los buffers de pH 4 y 10. Es la capacidad de una sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica depende de la concentración iónica total que tiene una disolución. Unidades siems por centímetro, microsiems por centímetro, milisiems por centímetro y microohms por centímetro. La estimación de la conductividad nos permite determinar los sólidos disueltos totales y dureza total. Permite evaluar riesgos para diferentes tipos y usos de agua. Protocolo de muestreo. La medición debe realizarse in situ, llevar al laboratorio, se debe recolectar en un envase de 50 ml y refrigerar a 4 grados centígrados. Interferencias son la temperatura de la muestra, los residuos almacenados en el electrodo. Se debe evitar mediciones en temperaturas extremas, soluciones ácidas o básicas que pueden dañar la celda. Para este experimento necesitaremos un foco con su boquilla, un cable conductor de electricidad, un recipiente, 5 líquidos distintos que en este caso son agua destilada, agua con sal, leche gaseosa y limpiapisos. Un lado del cable debe estar separado y vamos a sujetar los dos extremos en el recipiente con la ayuda de cinta adhesiva. Vertimos el agua destilada que en teoría no debería conducir la electricidad. Ahora vamos a hacer lo mismo con el agua con sal, la leche, la gaseosa y el limpiapisos. Como vemos, todos presentan iones, por lo que son conductores. Para la medición necesitamos una célula de conductividad, una zona de temperatura que suele venir incluida, un conductímetro y el agua. Primero calibramos el equipo. Segundo, lavamos la celda con abundante agua desionizada hasta que quede limpia. Tercero, encendemos el equipo. Cuarto, introducimos la celda en el agua. Quinto, esperamos hasta que el valor se estabilice. Sexto, anotamos el valor. Primero, se deben tener las soluciones de agua ultrapura con cloruro de potasio de distinta molaridad. Segundo, lavamos la celda con agua destilada. Tercero, encendemos el equipo y sumergimos la celda en la solución de 0,001 molar. 4. El valor debe corresponder a la siguiente tabla, caso contrario prestamos calibrar. 5. Lavamos la celda con agua destilada y repetimos los mismos pasos para las molaridades faltantes. Con el valor de la conductividad eléctrica se puede calcular el valor de la dureza total y de los sólidos disueltos. Para ello podemos usar las siguientes ecuaciones.
Por ejemplo, la conductividad eléctrica en la laguna de Pisayambo es de 101 microsiemens por centímetro. ¿Cuál es su dureza total y su total de sólidos disueltos? Usamos la primera ecuación y reemplazamos el dato de conductividad. La dureza total es de 51.93 miligramos por litro. Ahora calculamos los sólidos disueltos totales mediante la regla de 3 simple. El resultado es de 72.14 partes por millón de total de sólidos disueltos. Si vamos a usar esta agua para riego, debemos guiarnos en la tabla 7 del TULSMA, libro 6, anexo 1. Comparamos la conductividad eléctrica en milimos por centímetro. Para ello debemos transformar la unidad dividiendo 101 microsiemens para 1000. De esta manera obtenemos 0.101 milimos por centímetro. Según la tabla, esta agua no tiene ninguna restricción de riego. Nos debe dar este mismo resultado para sólidos disueltos totales. Entonces comparamos los 72.14 partes por millón de sólidos disueltos totales en la tabla y vemos que no tiene ninguna restricción para el riego. Tema: determinación de coliformes totales y Escherichia coli de aguas mediante la técnica de sustrato definido, coli-LERP, por el método de número más probable. El coliforme fecal y la Escherichia coli son parte del grupo de coliformes totales, quienes se originan en las heces de los animales. Sirven como indicadores tanto en el suelo y en el agua para saber qué fallas existen en la eficiencia del tratamiento y la integridad del sistema. Existen diferentes métodos para la determinación, como es el método por filtración, siembra en profundidad, métodos del número más probable. Este último método está recomendado para el análisis en muestras de agua en general, ya sea potable, de consumo humano, etc. Limitaciones e interferencias. Si la muestra no es procesada dentro de las 24 horas siguientes a su recolección, no se debe procesar. Se debe desinfectar el área de trabajo antes y después del procedimiento. Todo material debe estar estéril. Debemos agitar muy bien la muestra como también las disoluciones. Para leer los resultados obtenidos se debe tener en cuenta la intensidad de color, que debe ser el mínimo color amarillo, y debemos compararlo con el frasco indicador, ya que es un patrón, para evitar el falso positivo y el falso negativo. Se utilizan varios aparatos y reactivos. En los aparatos es el autoclave, la incubadora Brinder, cámara UV, selladora de sobres Quantitrial. En los materiales, una probeta graduada, vasos de precipitación, cajas Petri, frascos para tomar la muestra en vidrio, pipetas, micropipetas, puntas azules y amarillas, mecheros de alcohol, tubos de ensayo, espátulas y guantes de carnaza. En los reactivos de utilizar es el ácido etilediamino tetracético al 15% y esterilizar a 121 grados centígrados el tiosulfato de sodio al 0.025 de normalidad, al alcohol industrial, agua ultra pura, medios de cultivo coli-LERP, agua de peptona tamponada a 1%, se debe verificar la fecha vigente. Toma de la muestra. Se recogerá en un recipiente estéril, sea plástico o de vidrio. Cada recipiente deberá recoger 100 ml. Adicionar 0,12 ml de tiosulfato de sodio y refrigerar entre 2 a 5 grados centígrados. Esterilización. Todo material será esterilizado a 121 grados centígrados por 15 minutos. Colocar la ampolla Estericon sobre la caja Petri. Verificar el cambio de color llevándolo a incubar por 48 horas a 60 grados centígrados. El color violeta define bien esterilizado, el color amarillo mal esterilizado. Preparación del medio. Disolver 22.5 gramos en 1000 mililitros de agua destilada. Colocar en la plancha de calentamiento para lograr la disolución. Lleve a 121 grados por 15 minutos a 15 psi. Refrigera a 4 grados centígrados. Tiempo máximo de almacenamiento: un mes. El agar Plate Count es un agar listo para una detección cuantitativa rápida y asegurar la cantidad de bacterias contadas. Preparación de las cepas. Esterilice el área de la siembra con hipoclorito de sodio al 2%. Marque 4 tubos con los nombres de las cepas y agregar de 3 a 5 ml de agua peptona tamponada. Tome las colonias que se van a sembrar, haga una solución de esta y el agua peptona, lleve a incubación por 2 horas a 36 grados centígrados. Tome una asa bacteriológica, haga la siembra en la superficie de la caja Petri con el medio de cultivo. Realizada la siembra de cada una de las cepas, lleve a incubar por 24 horas a 36 grados centígrados. Dejar a temperatura ambiente y luego pásela a la nevera a 4 grados centígrados. Las cepas están listas para utilizarlas. Procedimiento de análisis. Las muestras deben realizarse en las disoluciones de acuerdo a su aspecto, olor y procedencia. Encienda el sellador 15 minutos antes de su uso. Tome 1 mililitro de la muestra, coloque dentro del frasco para dilución. El frasco contiene 99 ml de agua esterilizada. Agítese bien.
Golpee suavemente el vial sobre la mesa. A los 100 ml de disoluciones se les adiciona el contenido de un vial de Colilert. Vierta toda la suspensión de una bolsa Quanti-Try, asegúrese que no exista burbujas. Coloque la bolsa sobre la plantilla de caucho, asegúrese de que la boca coincida con los orificios de la plantilla, incube por 24 horas a 36 grados centígrados. Los resultados se determinan mediante el conteo de los pozos positivos grandes y los pozos positivos pequeños. En el ejemplo, se ha determinado que se han contado 5 pozos grandes positivos y 3 pozos grandes negativos. Determinar el NMP de la muestra mediante la tabla de determinación por intersección. Los pozos grandes positivos están en las columnas y los pozos pequeños positivos están en las filas. Realizamos con la siguiente fórmula. NMP es igual a la intersección por el volumen de la dilución. NMP es igual a 8.4 por los 100 mililitros de la solución es igual a 840 NMP. El espectrofotómetro es un dispositivo que se usa en diferentes campos de las técnicas de medición para el análisis de color y se usa para determinar la concentración de un amplio número de compuestos de una solución. Cada analito molecular tiene la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda de la radiación ultravioleta visible. Un espectrofotómetro UVIS se compone de una fuente de energía radiante que emite luz a un monocromador o selector de longitud de onda que fragmenta la luz. Estas ondas pasan por la cubeta con la muestra y llegan al detector. La toma y la preservación de la muestra va a variar para cada analito que se desee medir. De la misma manera, la longitud de onda con que se mida va a depender del analito, por lo que se recomienda revisar el manual del equipo. Se debe controlar las variables que interfieren en la absorbancia, como son la naturaleza del disolvente, el pH de la disolución, la temperatura, las concentraciones altas del electrolito y la presencia de sustancias interferentes. Cada analito tiene distintas interferencias. Por último, se debe determinar la relación entre la absorbancia y la concentración. Esto se realiza por calibración con patrones de concentración conocida o por el método de las adiciones estándar. La longitud de la cubeta que se usa en la medición va a depender del analito que vayamos a medir, por lo que se recomienda revisar el manual. Dentro de la espectrofotometría tenemos el colorímetro que se calibra de la siguiente manera. Se ajusta el aparato a cero con agua destilada, se limpia la celda para evitar interferencias y se introduce en el espectrofotómetro. Si el aparato que se va a utilizar tiene las dos escalas, absorbancia y transmitancia, se ajustan las lecturas a 0 de absorbancia y 100% de transmitancia. La calibración para un espectrofotómetro UV-Vis se realiza basándonos en la ley de Lambert-Beer. Esta ley indica que cuando un haz de luz monocromática pasa a través de una solución transparente y colorida, la cantidad de luz absorbida por esta es directamente proporcional a su concentración. Se usa la siguiente ecuación, donde A es la absorbancia, epsilon es el coeficiente de absorcividad y varía para cada analito, C es la concentración de la sustancia y L es la longitud de la celda. Una serie de soluciones patrón del complejo hierro 2 a partir de fentrolina con una absorbancia de 0.203 se midieron a 510 nanómetros, obteniéndose las siguientes lecturas de absorbancia con su respectiva concentración, cuando se empleó una celda de 1 centímetro. Como se puede observar, el crecimiento es directamente proporcional entre la absorbancia y la concentración. Se puede realizar mediante la interpolación o mediante la fórmula. La fórmula es absorbancia es igual a epsilon, que es el coeficiente de extinción molar, por la concentración por la longitud de la celda. En este caso tendremos que despejar epsilon, que nos da un resultado de 0.82 litros sobre centímetros mol. Al conocer epsilon podemos ya reemplazar en la fórmula y nos da el valor de la concentración de 2.475 mol sobre litro. La concentración es de 2.475 mol litro cuando existe una absorbancia de 0.203 de hierro 2, aparte de 1.10 de fenantrolina.